bueno, ¿es cambio climático? No lo es, son ciclos que no lo sabemos evaluar porque todos los climatólogos que preguntan me dicen, mira, la mejor información tiene 100 años. La mejor información estaba escrita con lápiz en un lugar, entonces hacer correlación de si este ciclo existió o no existió en un mundo que tiene millones de años es difícil, es un gran debate. Climatólogo que entrevista, ¿existe cambio climático o no? No, el cambio climático está. El tema es si es antropogénico o no, si somos los culpables o no. Y a veces es difícil pensar que no lo somos. Pero está bueno pensar también dos cosas. Una, ¿cómo defendemos la producción que hacemos sobre base científica racional comunicándolo con un dejo de emoción y entusiasmo? Porque se lo comunicamos muy científico, pero con esa base. Entonces lo que quiero decir es cómo nosotros, que se dio vuelta todo, algunos lo habrán leído, lo habrán visto, Ernesto Viglizo del INTA de La Pampa, que es, nosotros capturamos, cada vez que vemos un ecosistema funcionando, hay una captura. Esa captura va a un suelo y ese suelo captura carbono y se va enriqueciendo y produce un ciclo. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver y, por supuesto, todo eso correlacionado con el sistema. Pastura, suelo, animal, clima, qué es lo que pasa. Así que la ganadería frente al cambio climático, la variabilidad climática, ustedes ya lo tienen conectado todo. Yo voy haciendo, ustedes me hacen así. Walter Etgen es investigador científico senior en la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia en New York desde el 2004. En mayo de 2020 fue nombrado también vicepresidente de la Junta Directiva de Línea de Uruguay. Etgen ha actuado como consultor en el sector público y en empresas privadas de América Latina, de varias organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el BID, las Naciones Unidas. Ha publicado más de 150 artículos científicos, fue autor de 3 informes en el IPCC y es miembro del grupo que recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2007. Walter, un gusto verte, ¿cómo estás? Buenos días a todos, espero que escuchen bien. Un placer estar acá, con mucha lástima de no estar en vivo en un lugar que me gusta tanto como Paraguay. Pero bueno, es muy posible estar ahí, así que vamos a hacerlo por esta vía. Yo voy a pasar directamente a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si lo ven bien. Gracias. Vemos perfecto, ¿eh? Bueno, y ya de paso le digo que si quieren escanear el código ese que ven abajo a la izquierda, lo escanean con el teléfono y con eso pueden ir a hacer al sitio donde pueden hacer las preguntas. La idea de hablar de este tema, del cambio climático, realidad climática, es que, como recién decía Ricardo, como todos sabemos, son temas que se han vuelto casi que de moda. Y cuando un tema se pone de Si moda, me pasa un anotador. el problema es que hay mucha inexactitud, mucha confusión, mucha mala interpretación de cosas que están pasando, de golpe todo es cambio climático, de golpe nada es cambio climático. A mí me gustaría... Bien, ¿no? Salió lindo. Conversar con ustedes... ¿Estuviste cómodo? Para que ustedes hagan preguntas, comentarios y aclarar todo lo que podamos. Ahora, antes de entrar en el tema del cambio climático, yo voy a decir un par de cosas que para mí son importantísimas, incluyendo lo que tiene que ver con el cambio climático y variedad. Y es que nosotros, cuando digo nosotros, digo la región de América Latina y del Caribe, pero particularmente de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, somos la región del mundo con mayor cantidad de alimentos netos. O sea, ya estamos jugando y vamos a jugar un rol fundamental en la producción de alimentos para el mundo. Entonces, y eso tenemos que tener claro, ese es nuestro rol, tenemos un rol que es fundamental. En pocos años van a haber 9.000 millones de personas en el mundo y América Latina, y particularmente nosotros, el Cono Sur, tiene un rol fundamental en asegurar lo que es la alimentación de esa población. Ahora, esa producción se da en un contexto que es muy especial. La primera cosa es que cada vez hay más gente que vive en ciudades. En Uruguay, en el país donde yo nací, hoy hay 95% de la gente viviendo en ciudades. 5% población rural. En Argentina debe haber por ahí 90, 90 y pico. En América Latina 90%. ¿Y eso qué es lo que pasa? Eso lo que hace es que hay cada vez más gente más ignorante en el sentido de cómo se producen los alimentos.
cada vez está más alejada. Nosotros hablamos entre nosotros, yo estoy seguro que ese salón está lleno de gente que lo que hace es producción agropecuaria, y entre nosotros hablamos y nos entendemos y nos contamos los cuentos, pero el tema es que la enorme mayoría de la gente no entiende de lo que estamos hablando. Tiene una imagen totalmente distorsionada de lo que es la producción de alimentos, de cuál es el impacto sobre el medio ambiente, sobre cuál es el impacto sobre el clima. Y entonces me parece que es fundamental lo que hace Ricardo, por ejemplo, lo que hacen los comunicadores, de hablar entre nosotros, de hablarnos a nosotros. Pero es fundamental también lo otro, el acercar a ese otro 90-95% de la gente que cada vez sabe menos, cada vez se entiende menos cómo se producen los alimentos en nuestra región. Ahora, a esa sociedad en general, al 90 y pico% de la gente que vive en este mundo, hay temas que les preocupan en particular. Uno, sin duda, es el cambio climático. Entonces, ¿qué es esto del cambio climático? Para hablar del cambio climático, solo vamos a ponernos de acuerdo qué es, desde dónde viene, por qué está en discusión. Para hablar de cambio climático hay que hablar de calentamiento global. Y para hablar de calentamiento global hay que hablar de efecto invernadero. Para nosotros sería efecto invernáculo. El tema de efecto invernadero. ¿Y cómo funciona el efecto invernadero en un invernadero, en un invernáculo? Y funciona así. Entra la radiación solar, hay una parte de esa radiación que la refleja el vidrio del techo del invernáculo, pero hay una parte que entra. Esa parte que entra calienta el suelo, y el calor de ese suelo de vuelta es emitido hacia arriba. Hay una parte del calor emitido que se escapa del invernáculo, pero hay una parte que queda atrapada. O sea, el calor del suelo que lo calentó la radiación solar, hay una parte de calor que queda atrapada dentro de ese invernáculo. Y por eso adentro del invernáculo hace más calor que afuera. En el día a día, y en especial en verano, lo sentimos. Uno entra al auto, la camioneta en verano, y hace mucho más calor que afuera. ¿Por qué? Porque hay radiación solar que todo calentó el interior del auto y quedó atrapado. Esto es el efecto invernadero natural que se da en un invernáculo. En el planeta pasa una cosa muy parecida. Entra la radiación solar, atraviesa la atmósfera, calienta el planeta. Ese calor es emitido hacia arriba de vuelta, hay una parte que se escapa de la atmósfera, pero hay una parte que la atrapan unos gases que atrapan ese calor y que tienen la propiedad de atraparlo y volverlo a emitir hacia abajo. Viene a actuar como el techo del invernáculo. Y esos gases son los gases de efecto invernadero. Y ese efecto invernadero natural es lo que permite que en el planeta haya vida. Si no hubiera ese efecto invernadero natural, y ahí los gases más importantes son el dióxido de carbono y el vapor de agua, si no fuera por esto, hoy habría de repente 20, 30 grados menos de lo que hay. No habría vida en el planeta tal cual la conocemos. Eso es efecto invernadero natural. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 250 años es tanta la actividad humana que generó gases que tienen esa propiedad de atrapar calor y volverlos a emitir, que hoy lo que tenemos es un efecto invernadero natural aumentado. Si volvemos a la analogía del invernáculo, ahora es como tener el techo de vidrio, pero más grueso. Entonces ahora atrapamos más calor. Eso es lo que está pasando, eso es el calentamiento global debido al efecto invernadero aumentado. Y en esto tiene que ver la acción del hombre. Ya no podemos, no existe la posibilidad de negarlo. En el planeta, en la historia del planeta, ustedes lo habrán ya oído, millones de años, en realidad el planeta antes estuvo mucho más caliente, otra vez estuvo mucho más fría. ¿Saben una cosa? Nunca en la historia del planeta pasó lo que pasó en los últimos 100 años. Nunca en la historia del planeta la temperatura cambió tanto en tan poco tiempo. Y ese cambio de temperatura está directamente relacionado a las emisiones de gases de efecto invernadero del ser humano. Todo lo que vemos es cambio climático, y todo ese cambio climático es por el ser humano, no vale la pena ni discutirlo. A mí lo que me importa es, hay una parte importante que sí tiene que ver con eso.
hay una parte que tiene que ver con la actividad humana y con las emisiones de gases de este efecto invernadero. Entonces, si lo que nos interesa, si lo que le interesa a la sociedad, agropecuaria y no agropecuaria, es el cambio climático, lo importante es de dónde vienen los gases que los generan. Y de dónde vienen los gases, eso está muy bien estudiado, no hay ningún tipo de desacuerdo de la comunidad científica, vienen de acá. Muy complicado para simplificar. Casi el 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero se emiten para generar energía, lo que quiere decir es que se emiten al quemar combustibles fósiles. Se lo voy a repetir, pues esto se lo voy a repetir 10 veces si es necesario. Casi el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero viene de la quema de combustible. Todo lo demás, todo lo que es producción industrial, producción agropecuaria, deforestación, manejo de la basura, todo lo demás es más o menos 25%. Tercera vez que lo voy a decir. 75% de los gases de efecto invernadero vienen del sector energía y viene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, el primer mensaje, especialmente el primer mensaje para la gente que no está en la producción de alimentos, no nos distraigamos. Hay muchas cosas para hacer en todos los sectores, en la basura, en la industria, en el agro, pero no nos distraigamos. 75% de las emisiones siguen saliendo de las gases y de la quema de combustibles fósiles. Ahora, es tan importante, para dar una idea de lo que es la magnitud de la importancia de combustibles fósiles, hay una de esas pérdidas o emisiones que tiene que ver con ineficiencia. Esto no es ni siquiera quemar metano para producir calor o energía, no. Esto son pérdidas por ineficiencia. Se llaman las pérdidas fugitivas de metano. ¿Y de dónde vienen? 3 orígenes. Una es, cada vez que se abre una mina de carbón, se ventila esa mina de carbón por un tema de seguridad de los operarios. Bueno, cuando se ventila la mina de carbón, ¿saben lo que se está ventilando? Se ventila metano. Y esto es una foto de satélite con un sensor que permite ver cuánto metano se libera cada vez que se abre una mina nueva de carbón en Australia. Primera fuente de pérdida fugitiva de metano. Segunda fuente, los pozos de petróleo. Cuando se abre un pozo de petróleo nuevo, ustedes habrán visto la película, que saltan unos tijetes de gas, que es como una explosión. Ese gas que está escapándose es metano. Pero no es solamente cuando se abre el pozo. Esto es una imagen del satélite de 3 pozos de petróleo en Texas que tienen más de 10 años, que siguen produciendo petróleo y que siguen generando metano. Entonces, esta es la segunda fuente de pérdida fugitiva de metano. Ventilar minas de carbón, pozos de petróleo. Y la tercera es lo que pasa cuando se transmite el gas natural desde el origen, desde la fuente del gas natural hasta la industria o hasta las casas, donde la residencia donde vivimos. En esas cañerías también hay pérdida de metano. Entonces, cuando uno suma las pérdidas de metano por ineficiencia, no, les repito, no pérdidas para generar energía, estas son pérdidas por ineficiencia, esas pérdidas suman casi un 7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. ¿Saben cuánto metano emiten toda la vaca de todo el mundo? ¿Y cuánto metano emiten el manejo del estiércol de todas las vacas de todo el mundo? Emiten menos que eso. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje es: el cambio climático es un problema que es serio, posiblemente sea la amenaza más importante que enfrenta la humanidad. El problema serio es la emisión de gases de efecto invernadero y en ese sentido no nos distraigamos. El 75% sigue saliendo de la quema de combustibles fósiles. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada en nada de lo más? No. Hay mucho para hacer en agro, hay mucho para hacer en manejo de basura, hay mucho para hacer en industria, pero de vuelta, el tema del cambio climático hoy sigue siendo un tema fundamentalmente de quema de combustibles fósiles.
No lo vamos a cambiar ni con la dieta, ni cómo hacemos con el suelo. Eso no es lo que va a mover la aguja hoy. Ahora, traigamos eso a una cosa más terrenal, más agronómica. ¿Cómo le pega el cambio climático a la producción agropecuaria? Y le voy a poner un ejemplo de Uruguay. De un lugar en el este de Uruguay. ¿Qué es lo que ha venido pasando con la lluvia de verano en los últimos 90 años? Un lugar donde hay buena información. Entonces, verano vamos a llamarle a la suma de la lluvia de diciembre, enero y febrero. ¿Y qué pasó en esa localidad en los últimos 90 años? Hubo una tendencia clarísima a aumentar la lluvia de verano en 90 años. Importante, si ustedes ven la cantidad, aumentó prácticamente un 80% en lo que muestra la tendencia. O sea, donde antes en el verano llovían 210 o 120 milímetros, hoy llueven 400. Esto es la tendencia, esto es lo que pasó en la tendencia de los últimos 90 años. ¿Qué pasó año a año en esos 90 años? Esto es lo que pasó. Entonces, como son 90 años, dividámoslos en dos mitades, de 45 años cada uno. Y empecemos a hacer preguntas que importan más a la producción agropecuaria. Por ejemplo, ¿cuántas veces, cuántos años, en los primeros 45 años y en los segundos 45 años, la lluvia de verano fue más del doble del esperado? Y lo que nos dice esto es que en los primeros 45 años esto pasó solamente 2 veces. En los últimos 45 pasó 9 veces que la lluvia en los meses de verano fue más el doble. Entonces uno dice, esto es bueno, esto es buena noticia. En verano, que es cuando más déficit hídrico hay, cuando más los cultivos, las pasturas precisan agua, el clima está volviendo más húmedo. Hagamos la pregunta opuesta, contraria. ¿Cuántas veces llovió? 3 veces menos de lo esperado. Y bueno, en los primeros 45 años llovió 3 años, 3 veces menos de lo esperado. En los últimos 45 años llovió 4 años, 3 veces menos de lo esperado. Entonces, ¿es que el clima está más húmedo? ¿Es que el verano está más llovedor? No. Es que el clima está más variable. Ahora lo que tenemos es un clima cada vez más variable. Y lo que es peor, con eventos extremos cada vez más frecuentes y más dañinos. Eventos extremos que son olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas. Esto es lo que importa del cambio climático. Importa mucho más si uno le calcula la tendencia de si la temperatura está subiendo medio grado por siglo. Esto es lo que importa. Aumenta la variabilidad y aumenta los riesgos por eventos extremos. Eso es cambio climático. La otra cosa típicamente de confusión y que se mezcla con el cambio climático es el tema del niño. ¿Qué es esto del niño? El tema, acá tienen un mapa entre Australia, América del Sur y el trópico. Y hay una zona, desde este rectángulo grande, que se llama la zona del niño. Y dentro de esa zona grande hay una zona más chica que yo la pinté amarillo, que se llama el niño 3.4. Y lo único que importa es que este es el cuadrado de la zona del Niño del Océano Pacífico que mejor se relaciona con lo que pasa con el clima en la región nuestra. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Bueno, cuando ese cuadrado amarillo está más frío que lo normal, se le llama año de la niña y en la región nuestra tiende a llover menos en primavera. Cuando el cuadrado amarillo está más caliente que lo normal, tiende a llover más en primavera en la año de la niña. Y cuando no llueve ni más ni menos que lo normal, se le llama año neutro. Eso es lo que importa ver del niño. Es un pedazo, una zona del Océano Pacífico que está correlacionado, que afecta el clima de nuestra zona y que cuando está más frío tiende a llover menos, cuando está más caliente tiende a llover más. Punto. Ahora, ¿qué quiere decir eso en agro? ¿Cómo usamos esa información y cómo no debemos usar esa información en la producción agropecuaria? De vuelta le pongo el ejemplo de Uruguay. Yo lo que hice acá fue graficar los rendimientos de maíz nacionales que a escala geográfica, Uruguay como país es más o menos la escala de una provincia argentina, más o menos tamaño. Entonces, esto sería la escala de una provincia argentina. Lo que hice fue graficar los rendimientos de los últimos 21 años de maíz
corregidos por tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que ustedes grafican, por ejemplo, algo de precio de algo en dólares y dice, voy a corregir el dólar por poder de compra o por inflación, entonces voy a hacer la tasa constante, el dólar de valor 2023. Esto es lo mismo, esto es rendimiento, como la tecnología del maíz va mejorando, hay mejores híbridos, los productores usan mejor los fertilizantes, hacen mejor el abueleo, los rendimientos van aumentando con el tiempo. Entonces, estos son rendimientos corregidos por tecnología. Y esta es la gráfica de esos rendimientos corregidos por tecnología de hoy. Y cuando ven colores rojos, quiere decir que eso fue un año del niño. Rosado, un año del niño, pero suave. Estaba más caliente que lo normal, pero no mucho más caliente. Celeste, año de la niña, suave. O sea, estaba más frío cuadrado que el amarillo, pero no tanto más frío. Azul oscuro, un año de la niña, estaba claramente más frío que lo normal. ¿Y qué es lo que muestra la historia de los últimos 20 años para maíz? Que en promedio, en los años del niño, cuando el océano Pacífico estaba más caliente, los rendimientos de maíz tienden a ser más altos, 17% más altos. Y los años de la niña tienden a ser 14% más bajos. Y además, lo que dice la historia es que la variabilidad, o sea, si uno toma todos los años niños, la variabilidad en esos años es menor que la variabilidad en los años de la niña. Ahora, esto quiere decir, yo productor agropecuario, esto me está diciendo, si hay un año de la niña va a haber sequía, si hay un año de la niña el maíz va a rendir espantosamente mal. No. Lo que dice es, lo que les acabo de decir, en año del niño hay más chance de que el rendimiento sea más alto y que sea menos variable. Y en año de la niña hay más chance de que el rendimiento sea más bajo y que sea más variable. Ahora, fíjense una cosa, algunas de las mejores zafras del maíz fueron en el año de la niña. Es verdad, la sequía espantosa del 2022-23 fue un año de la niña. Pero el año siguiente, que fue la última zafra, el rendimiento nacional estuvo por encima del promedio. Entonces, esto es como hay que usar esta información. La información de la niña, el niño, etc. No es decir, como hay un año de la niña, no voy a sembrar maíz. Como hay un año de la niña, va a haber una sequía. No. Como hay un año de la niña, aumenta la chance de que llueva menos en primavera. Y punto. ¿Y qué hago con esa información? ¿Qué hago? Yo la pregunta que siempre les hago a los productores es, ¿cómo utilizan ustedes la información cuando les dicen, miren, dado lo que está pasando en China, este año yo soy optimista con el precio de la soja? O cuando les dicen, miren, dado que Ucrania y Rusia están en guerra, la verdad que los fertilizantes probablemente estén más caros. ¿Cómo se usa esa información? ¿Dejan de plantar cultivos? ¿Dejan de usar fertilizantes? No, acomodan su sistema de producción en base a esas probabilidades. Y con esto del niño y la niña pasa lo mismo. Este es el caso del maíz. Para esta empresa importa más el sorgo. El sorgo ya sabemos, es un cultivo que es mucho más resiliente, más resistente a la sequía, es menos variable. Entonces, acá lo que pasa es que el impacto del niño y la niña, por lo menos en Uruguay, donde yo lo estudié, es menor que el maíz. Es un cultivo menos sensible a la variación de lluvia. Entonces, si bien es verdad que hay, en el año del niño hay un rendimiento un poco mayor y en el año del niño un rendimiento medio un poco menor, la verdad que la diferencia no es muy grande. Sí hay diferencia en la variabilidad. Cuando hay años de niña, hay más variabilidad de rendimiento en años de la niña. De vuelta, la razón por que le pongo esto es, esto no tiene nada que ver con cambio climático, esto es variabilidad climática causada por el niño y es cómo, para discutirlo con ustedes, cómo usamos esta información y nunca la mejor manera de usar esta información es decir, dado que hay niña, apago la llave de plantar cultivo de verano. Dado que hay niño, subo la llave y planto todo lleno de soja. No.
dado que hay niños aumenta la chance de esto, dado que hay niñas aumenta la chance de otro, y de esa manera informo mis decisiones. Volvamos al cambio climático. ¿Cuál era entonces la mayor amenaza del cambio climático? No es que la temperatura suba medio grado cada 50, cada 100 años, no. Es que aumenta la frecuencia de eventos extremos. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo las bajamos? Una es reduciendo la cantidad que se está emitiendo. ¿Cómo hacemos eso? Si el 75% viene de la quema de combustibles fósiles, hay que bajar la quema de combustibles fósiles. Lo más rápido que se pueda. Lo más rápido que se pueda, descarbonizar las economías. Lo más rápido que se pueda, aumentar las energías renovables. Y la otra manera es removiendo carbono en la atmósfera. O bien emito menos o bien saco más de la atmósfera. Lo que le llamamos en el sector agropecuario el secuestro de carbono. Y acá también hay confusiones, malas interpretaciones. ¿Qué es esto del secuestro de carbono? La típica del secuestro es colocar carbono en el suelo, secuestrar carbono en el suelo. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, esto de acá marca cuánto carbono tiene un suelo. Y supongamos que este es el nivel original de un suelo no perturbado, en su estado natural, en su estado de equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a manejar mal mi sistema de producción? Ya sea porque uso mal el laboreo, ya sea porque tengo sobrepastoreo. ¿Qué es lo que pasa? Ese suelo se degrada. Y cuando el suelo se degrada, la primera cosa que pasa es que pierde carbono. Van pasando los años y el suelo lentamente va perdiendo carbono. Y pierde carbono hasta que llega a un nuevo equilibrio. Bueno, ¿qué quiere decir secuestrar carbono? Quiere decir recuperar ese suelo. ¿Cómo lo recupero? Y bueno, lo recupero con siembra directa, con cultivo de cobertura, cultivo de servicios, con buenas rotaciones de cultivos y pasturas, con buenos manejos de pastura, utilizando cultivos que dejan mucho residuo en el suelo. Y si yo hago eso durante muchos años, el carbono del suelo lo empiezo a recuperar. El suelo lo empieza a recuperar y la cantidad de carbono empieza a aumentar hasta normalmente que llega a aquel equilibrio normal. Ahora, para que esto sea secuestro, ese carbono tiene que quedarse por muchos años en el suelo. ¿Por qué les digo esto? Porque puede venir el caso que yo haga todas estas cosas muy bien y a los 2 años, si meto un arado y oxido todo este carbono que yo agregué, o si empiezo a sobrepastorear una pastura, voy a volver a degradar el suelo. Y todo ese impacto que tuve de secuestro de carbono lo pierdo. Entonces, fundamental, ese concepto, yo secuestro de carbono sí, pero además queda en el suelo por muchos años. Esa es la cantidad de secuestro de carbono y eso es lo que ya se ha empezado desde hace un tiempo incluso a comercializar. Yo mido cuánto secuestré y en Estados Unidos, por ejemplo, hay todo un mercado de carbono, se vende el certificado de carbono. Nada, si quieren podemos conversar de eso después en la charla. El secreto de esto es que esto es difícil de medir. Y como en muchos otros casos, hay mucha gente tirando cualquier tipo de número y midiendo de cualquier manera. Y lo peor que puede pasar en estas cosas es perder confianza. Entonces, otro mensaje, sí hay oportunidad para el agro en secuestrar carbono, pero hagámoslo bien, de entrada. No hagamos cosas que no son serias, no hagamos cosas que no tienen respaldo científico sólido, porque el resultado final es mucho peor que no hacer nada. Asegurémonos que esto se está haciendo bien y que no se está haciendo cualquier cosa. Ahora, esto del carbono nos lleva al concepto de huella, que tanto hemos oído hablar últimamente. La huella del carbono de lo que producimos, esto es lo que les afecta tanto, lo que miran tanto a las personas que viven en la ciudad y que van al supermercado. Y esto es en un supermercado de Inglaterra y esto de Estados Unidos. Entonces va el ciudadano a comprar leche y ve este dibujito y dice 800 gramos
de dióxido de carbono que se emitieron para producir la leche que hay en este envase. Y en el caso de la carne, estos 4 churrascos equivale a haber manejado unos 200 kilómetros. Huella de carbono, cantidad de carbono como CO2 que se emite para producir 1 kilo de producto. ¿Por qué importa esto? Importa porque esto está directamente relacionado al cambio climático. Estamos emitiendo gases con efecto invernadero, contribuyendo a aquel 25%. No nos olvidemos nunca de esos números. Estamos contribuyendo al 25% de las emisiones. Entonces es importante. Todo lo que podamos hacer para bajarla es bienvenido. Pero a su vez es un desafío. Y el desafío es que empiecen a usar esto como barrera no arancelaria. Que a mí venga un país y que me diga, no te va a comprar más leche, no te va a comprar más carne, porque tu huella de carbono es muy alta, porque estás contaminando mucho el planeta. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el mensaje de esto? Esto pasa, nos gusta o no, esto ya está pasando. Muy bueno, muy bueno. Y dámoslo bien. Lo que estaría lindo era poder ponerle un costadito, ¿no? Que se le vea la cara. Y la tercera cosa es, el carbono es muy importante, pero no es lo único. Ahora lo cuento yo. No es lo único. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno prende el noticiero de noche y le parece que el mundo es un desastre, vamos, que es un apocalipsis, está todo cada vez peor, nos vamos. Pero la verdad es que el mundo en los últimos 100 años ha mejorado de una manera impresionante. La esperanza de vida ha cambiado en los países desarrollados de 40 años a 80 años. En los países no desarrollados han llegado a 70 y pico años. ¿Por qué? Porque hay mejores servicios de salud, hay mejor alimentación, mejoró muchísimo en los últimos 100 años. Y una de las cosas que mejoró fue el ingreso per cápita. Hay países como los países del sudeste asiático, China, Indonesia, donde el ingreso per cápita aumentó muchísimo. Hay algunos países que todavía siguen un poco retrasados en el África subsahariana, pero la gran mayoría del mundo aumentó su ingreso per cápita drásticamente. ¿Y por qué importa eso? Porque cuando empieza a mejorar los ingresos, cambian los hábitos de consumo, incluyendo los hábitos de consumo de la alimentación. Cuando hay inseguridad alimentaria, piensen a nivel de una familia, ahí la obsesión es darle de comer a la gente. Eso es lo único que importa. Ahora, cuando empieza a mejorar el ingreso, ¿qué es lo primero que cambia? La dieta. Esto es una cosa bien sabida. Esta es una gráfica que muestra los países ordenados por ingreso per cápita y cuánto comen de proteína animal. Apenas los países van mejorando en su ingreso per cápita, la primera cosa que hace es comer más proteína animal. Cuando sigue mejorando el ingreso y sigue mejorando la educación, el consumidor empieza a prestarle atención a cosas que antes no le prestaba atención. La inocuidad, empieza a preguntar, ¿esta fruta que estoy comiendo tendrá residuos de pesticidas? ¿Esta carne le habrán dado antibióticos? ¿Esta leche la habrán hecho con hormonas? Sigue aumentando el ingreso, sigue mejorando la educación y empiezan a aparecer sectores de consumidores, particularmente jóvenes, en donde empiezan a prestarle atención al valor de la dimensión ambiental. O sea, esto que voy a comer, ¿qué impacto tuvo sobre un bosque tropical o sobre un ecosistema natural? ¿Cómo habrá sido el bienestar animal en el sistema de producción? ¿De dónde viene esto? Yo siempre hago el mismo cuento. Yo tengo 4 hijas mujeres. Y mis hijas, hay marcas de ropa que no compran porque saben que emplean mano de obra infantil. Eso en mi generación no existía. Primero no existía ni la forma de saber si empleaba mano de obra infantil o no. Y segundo, ni siquiera se pensaba. Hoy las generaciones jóvenes piensan en estas cosas. Y no tan jóvenes. Piensan en estas cosas y le dan valor a estas cosas. Entonces, esto lo que está generando son nichos de mercado
que están dispuestos a pagar un poco más por algo que saben que está bien hecho, o incluso que están dispuestos a no comprar, dependiendo del origen, dependiendo de esta dimensión de impacto ambiental, de impacto social, etc. Entonces, eso es lo que yo le decía, sí, la huella de carbono es importante y le estamos dando mucha importancia en el sistema agropecuario, pero tenemos que evitar la miopía de carbono. No es solamente carbono, hay que pensar en sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? ¿Qué es producir en forma sostenible? Y bueno, tiene que ser económicamente viable porque si no el productor no aguanta, no subsiste. Tiene que ser ambientalmente correcta porque si no en pocos años nos vamos a quedar con un ambiente que no nos va a dejar seguir produciendo. Tiene que ser socialmente justa porque de lo contrario se generan inestabilidades que también hacen insostenible la convivencia y la sociedad. Y tiene que ser adecuado desde el punto de vista del bienestar animal por esos valores que hoy son tan importantes para los consumidores. Pero además, esto tiene que ser igual o mejor para las próximas generaciones. O sea, yo a mis hijos y a mis nietos les tengo que dejar la capacidad de producir igual o mejor que yo. Eso es sostenibilidad. Y entonces es mucho más que si es carbono neutro, por eso es lo que yo les digo, evitemos la miopía del carbono. El carbono es importante, es muy buen indicador, pero esto va mucho más allá del carbono. Pensemos, por ejemplo, en qué estamos haciendo con el agua, qué cantidad, qué calidad, hay contaminación, qué estamos haciendo con los suelos, qué estamos haciendo con la biodiversidad y con los ecosistemas naturales. Nosotros, esto se lo muestra, le habla de biodiversidad a un urbano, ¿y en qué piensa? En un bosque tropical. ¿Saben qué? En las pampas tenemos las pasturas naturales que tienen una riqueza igual o mayor que la Amazonia. Las pasturas naturales son la Amazonia de las pampas. Y eso es una cosa que tenemos la bendición de que hay sistemas de producción en donde esas pasturas naturales son el corazón del sistema de producción ganadera. Entonces, demostremos que estamos produciendo mientras mantenemos o conservamos o cuidamos estos ecosistemas naturales. Y entonces ahora ya no es la huella de carbono, ahora hay supermercados donde además de la huella de carbono está la pregunta de cuál es el impacto que tuvo producir esta carne sobre la cantidad y la calidad del agua, sobre la deforestación o los hábitats naturales. El empaque se puede reciclar, cómo fue el uso de agroquímicos. Y el mes que viene van a empezar con el impacto en la biodiversidad, en los suelos, en el bienestar animal, en el impacto social. Esto es lo que está pasando ahora y esto es lo que tenemos que aprender, que es cómo tenemos que producir, particularmente sabiendo que estamos alimentando al 90% de la gente que no vive en el campo, que no sabe cómo se produce alimentos. Entonces, la pregunta es cómo estamos nosotros, cómo estamos en la región. Para contestar esa pregunta, lo que precisamos son indicadores. Son buenos indicadores, de vuelta, indicadores con buen respaldo científico. Indicadores de todas estas dimensiones, de agua, de suelo, de atmósfera, de la biodiversidad. Ahora, en cada uno de estos tenemos una cantidad de cosas que podríamos medir. La comunidad científica lo que tenemos que hacer es cuáles son suficientemente robustos, pero a la vez cuáles son prácticos y se pueden medir en un campo un productor con un agrónomo. Por suerte hay una serie de indicadores llamados sinópticos que se basan mucho en sensoramiento remoto, en imágenes satelitales y el chequeo de campo, que permiten medir esas cosas. Cómo estamos en biodiversidad, cómo estamos en hábitats naturales, cómo estamos en suelo, carbono, en agua. Y lo bueno es que ya hay muchos artículos científicos que lo probaron. En Uruguay hay un argentino, un investigador argentino, Parvelo, que está dirigiendo un equipo que está trabajando mucho en estos temas, indicadores de la sostenibilidad, de las diferentes dimensiones. Y ese equipo hizo dos cosas muy buenas. Una, publicaron trabajos científicos validando y aumentando de robustez a estos indicadores. La otra cosa inteligente es que
involucrarlo a la tecnología. O sea, estas cosas se están probando en el campo de productores, con grupos CREA, con gente del gobierno. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, esto es un proceso, esto no está ni cerca de estar resuelto, pero es un proceso que está bien encaminado. Y entonces, hay, como yo le decía, indicadores de estas cosas, de balance de carbono, de agua, de biodiversidad, de hábitat natural, de salud de suelo. Entonces, uno puede, a nivel de previo de establecimiento, una cosa que uno puede hacer es compararse con la región, compararse con el partido, o compararse con la provincia, compararse con sus vecinos. Esto, por ejemplo, es un establecimiento, está pintado en rosado, y lo amarillo es el radio de productores, no me acuerdo, 5 o 10 kilómetros alrededor de ese predio. Entonces, y acá mide, bueno, la raya roja es como está el indicador de sostenibilidad de esta dimensión del predio, y la caja amarilla es en donde está su vecino. Pero en este indicador está bien, este está un poco bajo, este está bastante bajo, este también, acá está bárbaro. Entonces, eso es cómo usamos desde el punto de vista práctico para ver cómo estamos cada uno de nosotros produciendo nuestro sistema. Ahora, el siguiente paso, esto es lo que yo le digo, esto no está ni cerca de estar completo, pero es un buen proceso, está encaminado, es cuando apuntamos a los mercados estos nichos, y cuando tenemos la bendición que tiene Uruguay, que tiene 100% de trazabilidad, y también hacia esto van los sistemas de producción, pero con esa trazabilidad, ubicándolos cada uno de los establecimientos en donde se encuentran, uno puede hacer el seguimiento permanente al animal desde que nace hasta que ese ternero se vende a una recría y se engorda y se manda al frigorífico, y en cada una de esas etapas se pueden medir los indicadores de sostenibilidad. Y entonces se termina con un producto que tiene una etiquetita que va a decir, para generar 1 kilo de este producto, se tuvo este impacto en la biodiversidad, este impacto en la calidad del agua, este impacto en la biodiversidad, este impacto... O sea, una cosa que ¿qué es lo que va a hacer? Va a diferenciar y vamos a poder certificar estos indicadores con buena ciencia atrás. Vamos a poder certificar y diferenciar este producto y orientarlos a esos nichos de mercado dispuestos a pagar un poco más o asegurarnos que entramos a mercados que de otra manera no entraríamos. Entonces, como comentarios finales, primero, porque a veces yo me preocupa cuando uno habla de esta cosa, que no quede claro. Yo quiero que les quede claro que el cambio climático es una amenaza real, no es un invento, es real, y es muy importante. ¿Cuánto se debe a la humanidad? Mucho. 100% probablemente no, pero mucho se debe a lo que estamos haciendo. La causa más importante del efecto de la humanidad es la quema de combustibles fósiles. El 75% de las emisiones vienen de la quema de combustibles fósiles y por lo tanto no nos distraigamos. Entendamos que hay mucho para hacer en todos los campos, hay mucho para hacer en la producción agropecuaria, hay mucho para hacer en la conservación del suelo, de la producción animal, hay mucho para hacer, pero no nos distraigamos. 75% de la emisión viene de la quema de combustibles fósiles. La dieta hoy no va a mover la aguja. Lo más preocupante para el sistema productivo del cambio climático es el aumento de la intensidad y de los daños y la frecuencia de eventos extremos. Sequías, inundaciones, tormentas, ola de calor. Por suerte hay oportunidades. No es donde está el corazón del problema, no está en el sector agropecuario, pero sí hay oportunidades en el sector agropecuario para contribuir a mitigar, a reducir los impactos del cambio climático. ¿Cómo? Secuestrando carbono. Ahora, la huella de carbono ya no alcanza. La huella de carbono que todos hablamos que es importante, que hay que medir, y ya no alcanza. Ya tenemos que empezar a pensar en una huella ambiental integrada, en demostrar que la producción de alimentos es sostenible.
ambientalmente, económicamente, socialmente, desde el punto de vista del bienestar animal. Y para eso precisamos indicadores de sostenibilidad bien apoyados por buena ciencia, fundamental, que sean creíbles, que sean repetibles, que mañana venga un alemán y mida lo mismo que estamos midiendo y le dé lo mismo. Que generemos esa confianza. Que sean robustos científicamente, pero que sean prácticos, que lo pueda medir un productor o agrónomo asesor. Y una vez que hacemos eso, que seamos capaces de medir, cuantificar, caracterizar nuestra producción y certificarla y diferenciarnos. Que el mensaje para el urbano es: no hay un sistema de producción de carne, no hay un sistema de producción de soja, hay muchos, y hay algunos que son muy sostenibles, y hay algunos que son muy buenos, y hay algunos que son muy malos. Y lo que tenemos que hacer es separarlos, diferenciarlos y agregarles valor ambiental. Bueno, esto es lo que quería decir, compartir con ustedes, y espero que nos dé tiempo para conversar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para los que nos hicieron llegar las preguntas. Walter, viste cómo son estos eventos, ¿no? Uno propone y Dios dispone, así que nos quedan exactamente 5 minutos. Los organizadores, que son muy prolijos, me dicen una sola pregunta, pero si vos me contestás rápido, tengo varias. La primera, vos mencionaste el rol de la producción de los alimentos en el mundo, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. ¿Cómo ves vos hacia adelante el tipo de producción y alimento que va a necesitar ese consumidor que vos hablaste, ese centennial, millennial, ese tipo que tiene hoy mucho más plata en el bolsillo? ¿Por dónde lo ves? ¿Lo ves por lo tradicional nuestro? ¿Ves la fruticultura? ¿Ves la horticultura? ¿Ves el tema legumbres? Empiezan a aparecer como otras demandas y necesidades que por ahí nosotros no sé si abastecemos tanto. Mira, yo creo que te digo con una visión muy egoísta, una visión muy de nuestra región. Lo que es evidente es que lo que va mejorando las generaciones más nuevas son las dietas balanceadas, ¿no? Yo el otro día me encontré con un trabajo médico que tenía 2 datos que me impresionaron mucho. El primer dato es el factor que más afecta la mortandad de la humanidad. Voy a repetir: el factor que más afecta la mortandad de la gente es la dieta que come. Más que el tabaco, más que el alcohol, más lo que quieran. Lista número 1, ¿qué es lo que come? Segunda cosa de ese mismo trabajo me impresionó, firmado por 40 nutricionistas de primer nivel, ¿no? En la revista Lancet, o sea, es una cosa de verdad robusta. Entonces, ¿cuáles son las dietas ahora que generan más mortandad? La más alta primero, exceso de sodio. Las siguientes 5 o 6, si yo le dijeran adivinen, yo estoy seguro en qué están pensando ustedes. Y estoy seguro que estarían mal. Porque las siguientes 5 o 6 eran falta de cereales integrales, falta de frutas y de verduras, falta de ese tipo de cosas. ¿Saben cuáles sean las 2 últimas? O sea, las dietas que menos afectan la mortandad: consumo de carne roja y leche. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Primero, tengamos claro eso. Si lo que queremos son dietas balanceadas, ¿qué quiere decir una dieta balanceada? Segundo, lo que va a exigir ese mercado nuevo, además de que sean dietas balanceadas, va a ser 0 residuo de cualquier pesticida. Asegurarme que el animal que generó este alimento tuvo una vida, no sé ni cómo usarla, decente, bienestar. Cuando se produjo ese animal, no se destruyó un ecosistema natural.
no se rompió una pastura natural, no se rompió un bosque tropical. Esas son las cosas que van a cada vez más exigir los consumidores. De la misma manera que yo te ponía el ejemplo de mis hijas. Mis hijas hay marcas que no consumen porque saben que emplean mano de obra infantil. Ok. Como yo lo veo. Bien. Por eso la importancia de medir estas cosas bien y de diferenciarlos y de explicar. Tú le decís a un ciudadano cree que hay un sistema de producción de carne. No hay un sistema de producción de carne como no hay un automóvil. Hay automóviles que queman 3 kilómetros por litro. Hay automóviles que dan 30 kilómetros por litro. Y hay automóviles eléctricos. Entonces, yo decir los autos son malos para el cambio climático, ¿de qué automóvil me estás hablando? Porque con la producción de carne pasa lo mismo. Tú me estás hablando de una producción que va a un bosque tropical, que lo tala, que lo quema, que después planta pastura y que después siembra y que después empieza a producir carne, o me estás hablando de una pastura que es natural, que hace 8 millones de años que tiene herbívoros de arriba, que acá no vinieron los herbívoros con los españoles. Acá hace 8 millones de años que hay animales pastando y que son parte del equilibrio. Los dos están produciendo carne. Ahora, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, esa es la tarea de medición, caracterizar, diferenciar, y nosotros del sector educar. Educar al 90% que no tiene ni idea de las cosas que están hablando. Bien, te hago la última. Vos hablaste de un clima con mucho más variabilidad, con eventos extremos que lo estamos viendo, más frecuentes y más dañinos. En medio de eso, ¿cómo ves vos el modelo productivo hacia adelante? Incluso en zonas donde de repente, como bueno, en la que estamos acá y muchas otras, la producción granaria tiene niveles de rendimiento muy altos, potenciales. ¿Cómo ves vos los modelos mixtos? ¿Cómo ves el fenómeno de agricultura, o sea, de tener el suelo cubierto todo el año? Vos hablaste de cultivo de servicio, pero por el otro lado la escasez de agua en los perfiles. ¿Hacia dónde va el modelo productivo? Mira, yo lo que creo o sea, el modelo productivo, yo tengo mucho, me siento, ¿cómo te puedo decir? Tengo mucho cuidado de lo que digo porque si hay alguien que sabe el modelo productivo son los productores. Si hay alguien que sobrevive son los productores, así que venir de afuera a decir cómo debería de ser el modelo productivo, yo me siento muy atrevido. Yo lo que creo es esto, lo que sí tengo claro es esto, es que al haber más riesgos debido a estos eventos extremos, el trabajo que tenemos que hacer todos en conjunto, productores, agrónomos, economistas, es decir, es cuantificar de verdad, de una buena manera, cuáles son los riesgos que tiene mi sistema de producción y compararlos. Si yo diversifico más, si meto más cultivo de cobertura, si hago tal cosa, si meto esto. Pero tener una buena cuantificación de cuáles son los riesgos. La segunda cosa es, de todos esos riesgos que yo enfrento, ¿cuántos puedo manejar yo? Claro. Puedo manejar, por ejemplo, si sé que hay alta chance de que venga un año seco, sembrar el maíz tardío. O cuánto puedo manejar si hago todas las prácticas para mantener todo lo que pueda de agua en el suelo. ¿Cuánto manejo yo del riesgo si soy capaz de meter riego en alguna de mis lotes? O sea, ¿cuánto puedo manejar de todo ese riesgo? Y cuantificarlo y tenerlo bien cuantificado. Y después ser consciente que hay una parte del riesgo que yo enfrento que no lo voy a poder manejar. Y que esa es la parte del riesgo que tengo que transferir. ¿Y qué quiere decir eso? Seguros. Yo me considero un conductor de auto normalmente, como se dice, consciente. Tengo cuidado, trato de no ser macana. Ahora, no tengo, nada me impide que venga un tipo borracho y me choque y me haga pelota a mi auto. Contra ese riesgo que yo no puedo hacer nada, pero es un seguro. Ese es el mismo concepto que precisamos en la producción agropecuaria. No me asegures cosas que yo puedo manejar bien, con buena tecnología y con buenas decisiones.
porque si no el seguro va a ser caro. Pero cuantifica bien cuál es el riesgo que yo, haciendo todo bien, igual me va a pegar. Y ese riesgo transferímelo. Y después incluso dentro de eso pensá, lo que es catastrófico, lo que pasa una vez cada 80, 100 años, ¿será un riesgo que tiene que cubrir el productor? No, ese es el típico riesgo que cubre el Estado. Entonces, hay un pedazo de riesgo que no podés cubrir, que no se puede mejorar con manejo, que es catastrófico, que lo pasa el Estado. Hay otro pedazo que lo cubre el productor y hay otro que lo manejás tú con tu tecnología y tus decisiones. Eso para mí es la clave y es lo que no le hemos puesto todavía suficiente cabeza para cuantificar. Porque hay una regla de oro en el mundo de los seguros y es que la falta de información se traduce en primas más caras. Entonces, cuando yo tenga más información, cuando mejor tenga caracterizado mis riesgos y cuantificado, más barato va a ser el seguro que yo voy a precisar. Perfecto, impecable. Walter, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso desde acá. Muchísimas gracias. Qué bueno cómo toma forma los títulos, ¿no? Porque yo les decía la ganadería frente al cambio y la variabilidad climática y nos queda todo dando vuelta un montón de ideas.